Desde el punto de vista de su concepto, vemos que la anovulación, como su nombre lo dice, es la ausencia de ovulación que se manifiesta clínicamente por amenorrea o irregularidad menstrual. Recordar que para que se produzca una ovulación adecuada, se requiere una serie de eventos que tienen que estar perfectamente coordinados entre el hipotálamo, la hipófisis y el microambiente ovárico. Por lo que si se produce alguna alteración en alguna de estas funciones, alguna de estas entidades, se va a producir lo que es la amenorrea. Hablando un poquito de su fisiopatología, vemos que momento antes de que se produzca la menstruación o durante la menstruación se va a producir una reducción de la retroalimentación negativa. Esta va a ser producida por lo que son las disminuciones de los esteroides sexuales, dígase estrógeno y progesterona. Este aumento de la retroalimentación negativa va a producir un aumento de la secreción de FSH, que al inicio va a producir lo que es un crecimiento folicular y esteroidogénesis. Posteriormente, este incremento del pico de la FSH, junto con el crecimiento de los folículos asociado a factores autócrinos y parácrinos, va a cambiar el microambiente a nivel ovárico, que en ese momento va a estar predominantemente androgénico, a un ambiente predominantemente estrogénico. Entonces, por ende, al cambiarse esto en microambiente a nivel de las células a nivel en el ovario, se va a producir una disminución de la retroalimentación positiva. Por lo tanto, va a producirse un aumento de la producción de LH, se va a producir un pico de LH, lo que posteriormente no va a producir lo que es la ovulación. Y por ende, al producirse la ovulación, va a haber un aumento de la producción de progesterona, el estrógeno va a seguir también su producción y se va a producir lo que es la ovulación. Si en dado caso, entonces va a iniciar la fase lútea del ciclo menstrual. Si no se produce un embarazo, no va a haber no va a haber un HCG que va a producir un rescate del cuerpo lúteo. Por ende, entonces va a producirse de nuevo una disminución de los estrógenos y la progesterona, y se va a producir de nuevamente el inicio del ciclo. Por lo que se produce cualquier alteración a este nivel, entonces no va a producir lo que es una anovulación. Vemos que las distintas alteraciones del ciclo pueden afectar de diferentes maneras o en cualquier parte de estas señales, tanto ya sea en el hipotálamo, en la hipófisis, a nivel de los ovarios o a nivel de los diferentes órganos de salida. Hablando un poquito de la etiología de la anovulación, vemos que esta la clasificamos en defectos centrales y defectos periféricos. Dentro de defectos centrales, vemos que esto se va a deber a una disfunción hipotálamo-hipofisiaria, puede ser resultado de tumores hipotalámicos o hipofisiarios, a otras patologías asociadas como son una hiperprolactinemia. Y dentro de defectos periféricos vemos que se debe a retroalimentaciones alteradas, consecuencias locales propias del ovario y a las diferentes alteraciones del peso corporal, dígase la obesidad y o el sobrepeso. La OMS también ha clasificado la anovulación en tres grupos. Vemos que un primer grupo, o una insuficiencia hipotálamo hipofisiario, esto se va a expresar clínicamente por un hipogonadismo hipogonadotrópico y con sus siguientes manifestaciones: amenorrea, anovulación, amenorrea y alteración del ciclo menstrual. Vemos también que se puede deber, o el grupo 2 se debe a alteraciones o una disfunción hipotalámico hipofisiario, como es el caso de que se puede producir una hiperprolactinemia o alguna otra patología. Y un grupo 3 que ellos lo clasifican en una insuficiencia ovárica. En este caso se va a caracterizar por un hipogonadismo hipergonadotrópico. Otra clasificación, aquí vemos en la misma clasificación de la OMS los diferentes grupos y cuáles patologías nos llevan a una anovulación. Vemos que en el grupo 1 tenemos lo que es el síndrome de Kallmann, síndrome de Sheehan, las alteraciones emocionales, dígase tanto estrés físico, estrés emocional, la nutrición o un exceso de actividades físicas. En el grupo 2, como mencionamos, son una disfunción hipotálamo hipofisiaria. Vemos que se ve en el síndrome de ovario poliquístico, que es la principal causa de anovulación. Vemos que también puede ser secundario a una hiperprolactinemia, a trastornos tiroideos, principalmente el hipotiroidismo, o alteraciones extra o que están fuera del sistema nervioso central o las gónadas, dígase en este caso una hiperplasia suprarrenal congénita. Y en el grupo 3, como mencionamos anteriormente, son los fallos en el ovario. Aquí vemos lo que son la menopausia, los fallos ováricos prematuros o la disgenesia gonadal, dentro de ella el síndrome de Turner. Vemos que también se puede ser secundario a una dinámica secretora anómala de gonadotropina, también puede ser secundaria a señales de retroalimentación anómalas, o también puede ser consecuencia de concentraciones crónicamente elevadas de estrógenos
Y por último, fallo en la elevación de los picos de LH séricos. Otra clasificación es la clasificación de Espiró, que esta la clasifica en insuficiencia ovárica, defectos centrales y disfunción hipotálamo hipoficiario ovario. Vemos que dentro de la insuficiencia ovárica se caracteriza por un hipogonadismo hipergonadotrópico, y esta va a ser la incapacidad de los ovarios de responder a los estímulos de gonadotropina. Como mencionamos anteriormente, la causa puede ser por una menopausia, una falla ovárica prematura, entre otras patologías. Los defectos centrales se caracterizan por un hipogonadismo hipogonadotrópica. Vemos que pueden ser insuficiencia hipotalámico hipoficiaria, los tumores que ocupen espacio que nos pueden llevar a un hipopituitarismo o un panhipopituitarismo, también nos pueden producir estas alteraciones. Y la disfunción hipotálamo hipoficiario se asocia a producción o a sincronía de las gonadotropinas o de los estrógenos. Hablando un poquito de cada una de estas alteraciones, vemos que los defectos centrales, el eje hipotálamo hipoficiario va a ser capaz de responder a los efectos de retroalimentación, aunque se produzcan las cantidades óptimas y adecuadas de las diferentes hormonas. Esta respuesta ovulatoria, para que se produzca una respuesta ovulatoria normal, se va a requerir que las señales esteroideas del folículo van a ser secundarias a los pulsos de GnRH. Por lo tanto, cualquier alteración que altere los pulsos de la GnRH no va a producir anovulación o cualquier alteración del ciclo menstrual, como oligo o amenorrea. Vemos que también diferentes problemas, como mencionamos anteriormente, son causas de trastornos anovulatorios, entre ellos el estrés, la ansiedad, la hiperprolactinemia, los síndromes de ovario poliquístico, la perio, la menopausia, enfermedades tiroideas y hepáticas, trastornos psicológicos, la obesidad y disgenesia gonadal o insuficiencia ovárica. Vemos que, hablando un poquito de la dinámica secretora anómala, generalmente, aunque no todas las pacientes, pero muchas de las mujeres anovulatorias con síndrome de ovario poliquístico presentan una dinámica secretora anómala de gonadotropina. Esta va a estar representada, la alteración más frecuente que se ve en este caso es un aumento de la concentración, un incremento de la secreción de LH a causa, lo que va a consecuencia se va a producir una disminución de las concentraciones de FSH, y también esto se puede asociar a un aumento de los pulsos de GnRH. Este aumento de la secreción de LH se va a deber a que va a producirse cambios en la pulsatividad de la secreción de la GnRH, o sea, va a haber un aumento de la amplitud y de la frecuencia de los pulsos de GnRH, por ende va a favorecer la secreción de LH y va a haber un aumento de la LH. Como se va a cambiar esta pulsatividad de la GnRH, vamos a tener típicamente disminución de los niveles de FSH, lo podemos encontrar bajo. Un ejemplo típico o característico de esta alteración o esta dinámica secretora anómala es el síndrome de ovario poliquístico, en que vamos a tener una inversión en la relación FSH-LH 2:1. Otra literatura refiere que hay una diferencia 2.5:1, incluso hasta 3:1 en relación a la FSH y la LH. Otro ejemplo, vemos que para lograr un apropiado ciclo se recomienda una sincronía tanto en la parte central como en la parte morfológica, y se van a producir dos diferentes alteraciones de estas señales en la secreción. Vemos que puede ser resultado de concentraciones de estradiol, que la concentración de estradiol no disminuye lo bastante para que se produzca lo suficiente de LH, como mencionamos anteriormente. Cuando hay un aumento de la concentración de estradiol, que es el estrógeno más potente, se va a producir el pico ovulatorio de LH, entonces por ende va a producir una disminución de la FSH. O las concentraciones de estradiol son insuficientes para generar los efectos de retroalimentación positiva necesarios para que se produzca el aumento de los picos ovulatorios de LH. Aquí vemos que las diferentes alteraciones de las señales de retroalimentación se va a caracterizar por ser alteraciones fundamentales. Vamos a ver que primero va a haber una desaparición de la estimulación de FSH, seguida de secreciones permanentes de estrógenos. Posteriormente se va a producir una depuración o metabolismo anómalo de los estrógenos. Seguido va a haber una producción extraglandular de estrógeno, como puede ser en la glándula suprarrenal o la periferia, y una desaparición de la estimulación de la LH. Cualquiera de estas alteraciones no va a producir una anovulación en estas pacientes. Vemos que la obesidad, principalmente los trastornos del exceso de peso, en este caso la obesidad, se va a asociar a anovulación o síndrome de ovario poliquístico en un 35 a un 60%. Y las principales alteraciones de la ovulación secundaria a la obesidad se va a deber a una de estas tres alteraciones. Puede ser secundario un aumento de la aromatización periférica de andrógenos, que a consecuencia de esto va a producir una elevación crónica de estrógenos.
puede ser secundario a una disminución de la globulina transportadora de esteroides sexuales a nivel hepática, lo que va a producir un aumento circulante tanto de la testosterona libre como del estradiol, y por ende un ambiente estrogénico se va a mantener. O también puede ser resultado de resistencia a la insulina, que por ende esto va a producir un aumento de las concentraciones de insulina que va a estimular la producción de andrógenos a nivel del estroma ovárico. Generalmente estas son las tres alteraciones o las tres justificaciones que nos explican cómo la obesidad nos lleva a la paciente a una anovulación, y se presentan aproximadamente en un 60%. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones o las consecuencias clínicas de la anovulación? Bueno, principalmente alteraciones menstruales, dentro de ellos se va a producir amenorrea o oligomenorrea, por ende pacientes va a ser secundario o va a predisponer la paciente a infertilidad. Como se va a producir un ambiente estrogénico o un aumento crónico de estrógeno, esto no va a predisponer a la paciente a desarrollar cáncer de endometrio o primero hiperplasia de endometrio, y si no la tratamos, cáncer de endometrio, y también puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades de las mamas. También, como generalmente estas pacientes se asocian a obesidad, no va a aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus secundario a la insulinoresistencia, y también esta paciente puede presentar lo que es hirsutismo, acné y alopecia. Son las principales manifestaciones clínicas o las principales repercusiones de la anovulación en los pacientes. Vemos que desde el punto de vista de los estudios diagnósticos debemos realizar estudios del ciclo menstrual, las diferentes hormonas dependiendo de la etapa del ciclo en que vayamos a realizarla, biopsia de endometrio para descartar la presencia de hiperplasia, y si tenemos la hiperplasia entonces tratarla, determinar las hormonas esteroidales, principalmente los estrógenos, determinar la prolactina, porque un aumento de prolactina no puede interferir con el ciclo. Incluso la literatura habla de que dependiendo de los aumentos de prolactina, eso también va a tener repercusiones en el ciclo. Vemos que cuando hay aumentos de prolactina leve, dígase que los niveles de prolactina se encuentran entre 20 a 50 nanogramos por mililitro, esto nos va a producir lo que son una fase lútea inadecuada o indeficiente. Cuando tenemos hiperprolactinemia moderada, dígase que los niveles de prolactina se encuentran entre 50 a 100, esto nos va a producir oligo o amenorrea, y ya cuando tenemos hiperprolactinemia severa por encima de 100, incluso nos puede llevar a la paciente a un hipogonadismo hipogonadotrópico por los mecanismos que mencionamos anteriormente. También debemos realizar perfiles tiroideos para descartar anomalías tiroideas que también no interfieren con la ovulación o llevan a la paciente a una anovulación, y perfiles lipídicos en el caso que tengamos pacientes obesos o que tengamos alguna alteración del nivel de los lípidos o del metabolismo de los lípidos. En pacientes que pensemos que tengan una sobreestimulación de andrógenos, debemos realizar las testosteronas, tanto las porciones totales como la libre, así realización de 17 hidroxiprogesterona. Eso es pensando en que esto sea secundario a una hiperplasia suprarrenal congénita, que también nos puede producir un ambiente hiperandrogénico, por ende nos puede llevar a una anovulación. Esta 17 hidroxiprogesterona se puede realizar tanto en la mañana, debe realizarse en la mañana y en ayuno. Ya hablando de lo que es el tratamiento, bueno, vamos a ver que tenemos objetivos del tratamiento. Dentro de esto, vamos que va a ser reducción, la producción y la concentración circulante de andrógenos. Va a ser también proteger el endometrio de los efectos de la exposición prolongada a estrógenos sin la contraposición de la progesterona. Vemos también que debemos realizar apoyo modificando los hábitos de vida en la paciente, por ende vamos a lograr conseguir un mejor peso corporal o un peso corporal lo más cercano a lo normal. Vemos que también disminuir el riesgo de las enfermedades cardiovasculares mediante toda esta modificación de los hábitos de vida. Evitar los efectos de la hiperinsulina, principalmente los riesgos de enfermedades cardiovasculares y de diabetes mellitus. Y por último, si en dado caso la paciente desea embarazo, utilizar inductores de la ovulación. Ya hablando un poquito de lo que es específicamente del tratamiento, debemos enfocado a los factores etiológicos. Vemos que si en dado caso la paciente viene con infertilidad, debemos ofrecer inductores de la ovulación, siempre y cuando después que realicemos toda la batería de analíticas complementarias y ciertamente estemos ante una anovulación crónica que sea la causa de la infertilidad. También debemos utilizar supresores del eje hipotálamo hipófisis ovárico como los análogos de la GnRH, y también en dado caso de que tengamos o que la causa del hiperandrogenismo o la anovulación sea de causa
androgénico de causa suprarrenal, se puede utilizar esteroides a dosis de 0.5 miligramos al día de dexametasona o 5 miligramos de prednisona. Y ya por último, en el caso de que la paciente no desee embarazo, podemos utilizar progestágenos cíclicos, podemos utilizar en estos casos acetato de medroxiprogesterona cíclicamente a partir del día 14 de su ciclo. Después que nosotros, en dado caso, si la paciente no está menstruando, le simulamos un ciclo. O podemos utilizar anticonceptivos combinados, principalmente a base de ciproterona y hidroesperidona. En el caso de que la paciente tenga sobrepeso o algún grado de insulinoresistencia, debemos también tratarla, orientarla sobre las citas a nutrición y de la actividad física, porque se ha demostrado y las literaturas nos orientan que con una disminución de un 5% del peso corporal se recupera lo que es la función ovulatoria normal. Y en dado caso de que tengamos resistencia a la insulina, que lo calculamos con un índice de OMA, podemos utilizar sensibilizadores de la insulina, en este caso la biguanida, la metformina, que es lo que más utilizamos. Ya hasta aquí la presentación, es un tema corto porque son generalmente las generalidades. Ya después el síndrome de ovario poliquístico, que es una